A lo largo de la historia de One Piece hemos visto cómo el trío monstruoso, grupo conformado por Luffy, Zoro y Sanji, han luchado contra un montón de enemigos, siendo en el caso puntual del cocinero de la banda un camino diverso puesto que se ha peleado contra rivales de todo tipo, contra los cuales ha ganado, pero también perdido, y uno podría pensar que por la no poca cantidad de derrotas en su historial es un personaje débil, pero nada más alejado de la realidad. Cada derrota de Sanji tiene una justificación bastante buena dentro de su historia, y de la misma manera, cada victoria tiene también una historia genial detrás, y hoy hablaremos de todo ello en este video, donde les ordenaré de la peor hasta la mejor pelea que ha tenido Sanji en los más de 1100 capítulos del manga de One Piece, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. A ver, es bastante curioso que empecemos con la que literalmente es la primera pelea que vimos que tuvo Sanji en la historia, es decir, contra Pearl, el tipo de la tripulación de Don Krieg que tenía una especie de armadura de perlas. Sí, de ahí viene su nombre, digamos que Oda no se la pensó mucho que digamos al ponérselo. Y bueno, la verdad es que este enfrentamiento solo nos sirvió para que Oda nos presentara el estilo de pelea del cocinero. Ahora, a pesar de ello, este no pudo derrotar al pirata que venía de la Grand Line, por lo que podría decirse que momentos épicos y chingones tampoco hubo en esa oportunidad. Cabe destacar que esto es importante porque más adelante veremos más enfrentamientos en donde Sanji no pudo ganar, pero donde sí que los hubo. Pero bueno, la pelea en sí misma es bastante olvidable, y lo único destacable más allá de lo que ya he dicho es que, si no mal recuerdo, Pearl generaba fuegos a través de fricción, cosa que podríamos tomarlo como un foreshadowing del Double Jumble. Ahora nos vamos hasta Wano, ya que ahí ocurrió la pelea que ocupa este puesto. Curiosamente, esta batalla se dio en el puesto de Soba que Sanji tenía en el país al principio del arco con el mismo nombre. Esa pelea fue la de Sanji contra los subordinados de Kyoshiro, quienes buscaban generar conflicto como todo buen subordinado de algún antagonista del arco. Y bueno, coloco esta pelea por encima de la de Pearl porque al menos aquí Sanji sí que ganó, aunque cabe destacar, los tipos a los que derrotó eran unos randoms, por lo que tampoco es que hay que echarles muchas flores al cocinero por esta vaina. Punk Hazard será nuestro siguiente destino, puesto que ahí a Sanji le tocó pelearse contra Vergo, el que objetivamente hablando era el villano más poderoso del arco si no contamos a Doflamingo. Y a ver, esta pelea más que enfrentamiento extendido fue un intercambio de patadas en donde el cocinero salió sumamente mal parado. Esto porque no fue capaz de hacerle un daño realmente significativo al hermano de la que te gusta, y de hecho tuvo que verse en la obligación de irse del lugar porque si no a la larga Vergo le habría derrotado. Sin embargo, al menos en esta oportunidad el cocinero aportó salvando a Tashigi de él, cosa que bueno, supongo que habrá sido de utilidad para algo que hará la espadachina más adelante en la historia. Dicho lo cual, no creo que haya que castigar a Sanji por perder contra Vergo, ya que a fin de cuentas era un personaje bastante poderoso. Si no mal recuerdo, era el subordinado más fuerte de Doflamingo, e incluso Lo, que estaba bastante por encima del cocinero en las escalas de poder de ese momento, requirió de la ayuda de Smoker para poder derrotarle. Así que tampoco está mal que no haya derrotado al hermano de la que te encanta. Ahora pasamos al arco de 3D2J, ya que ahí Sanji tuvo un pequeño enfrentamiento con Ivankov luego de que este regresara de Marineford. Y bueno, esta pelea realmente no destacó mucho, de hecho casi no vimos nada de ella. Sin embargo, es inevitable ligarla a todo lo que se generó producto a la misma, es decir, al periodo de entrenamiento de Sanji en la isla Kamabaka, el cual dio como resultado que superara con amplitud todas sus limitantes previas, aprendiendo el uso básico del haki de armamento y de observación, desarrollando también el Sky Walk, el Blue Walk y perfeccionando el Double Jump. Además, no me pueden negar que es bastante memorable ver cómo Sanji se convirtió en Okama. Definitivamente este fue un momento bastante gracioso del cocinero. Pero volvamos a Wano, puesto que hablaremos del combate que tuvo Sanji contra Page One. Y bueno, este enfrentamiento fue sumamente breve, ya que solamente tuvo un objetivo, y ese no era el de derrotar al Tobiropo, ya que eso lo veríamos más adelante en Onigashima. El verdadero fin de esta pelea fue mostrarnos cómo Sanji usaba por primera vez su Raid Suit, ya saben, el traje especial de su familia biológica. Es por esta razón que mientras tenía al frente a Page One, estaba más centrado en curiosear las capacidades del mismo que derrotar a su enemigo, ya sea volviéndose invisible o recibiendo ataques que no le hacían prácticamente nada de daño por la resistencia que le otorgaba el atuendo. De hecho, tanto es así que la pelea en sí misma ni siquiera terminó, ya que en cuanto Sanji tuvo la oportunidad se fue del lugar, puesto que recordemos que en un principio su intención era la de salvar a unos personajes random que se encontraban por el lugar mientras el Tobiropo lo destruía todo. Pero bueno, no se puede negar que la transformación del cocinero estuvo bastante chingona, y por lo mismo se merece estar más arriba que las anteriores. Puta, qué rico,
La isla Gyojin fue un arco en donde se nos reafirmó el nivel de poder en el que se encontraba la banda de los sombreros de paja luego del salto temporal. Al principio, en su regreso en Shabondi, se nos mostró un poquito de lo mucho que habían mejorado, pero no fue hasta que se sumergieron en su siguiente aventura que esto se exploró de mejor manera, y el caso de Sanji no fue la excepción, ya que ahí el cocinero, además de desmayarse cada 2x3 por ver tantas sirenas, también se enfrentó a Wadatsumi, el Gyojin gigante que estaba del lado de Hody Jones en el conflicto. Gracias a él, nuestro rubio pudo demostrar que ahora era capaz de desplazarse a altas velocidades bajo el mar con su Blue Walk, y que también podría activar su Double Jumble en las profundidades, siendo esta ahora lo suficientemente potente como para dejar fuera de combate a enemigos colosales como el caso del Gyojin. Ahora, más allá de esta demostración de poder, esta pelea no tiene otra utilidad, por lo que tampoco merece estar más arriba en el top. Y ahora vamos a Thriller Bark, puesto que ahí Sanji tuvo su enfrentamiento con Absalom, el tipo que se hacía invisible. Y bueno, esta pelea, si bien es cierto que no nos aportó mucho en cuanto a espectacularidad por sí misma, ya que recordemos que solamente se dio porque Sanji evitó que tomaran a Nami como esposa mientras estaba inconsciente, vamos, el típico momento de la damisela en apuros. No obstante, más allá de esto, a nivel retrospectivo sí que sirvió para dejarnos pequeñas cositas que más adelante se aprovecharían un poco más, como por ejemplo la puñalada que Absalom le metió a Sanji, que posteriormente hizo que no pudiera aguantar el golpe que le metió Zoro antes de sacrificarse por Luffy con Kuma, cosa que es bastante interesante, puesto que si observamos atentamente, el espadachín le pegó justo en el lugar en donde previamente había recibido el ataque con el arma blanca. Pero bueno, esto por un lado, y por otro está el tema de la invisibilidad, puesto que aquí se nos dijo que Sanji anhelaba tener esa fruta y que por ende envidiaba a Absalom, y más adelante en Wano veríamos cómo con su Raid Suit también obtendría la capacidad de hacerse invisible, y al tenerla buscó un sitio en donde poder espiar a las mujeres tal cual como hacía el villano de Thriller Bark. Y a ver, esto es una vaina bastante asquerosa que no me gustó nada, pero siendo completamente objetivo no se puede negar que las bases de todo esto se construyeron en Thriller Bark, por lo que algo de valor a nivel narrativo tendrá. Dicho lo cual, lo único rescatable de esto es que luego él rechazó todo ese poder rompiendo el traje en su pelea contra Queen, pero eso es algo en lo que profundizaré más adelante. De momento quedémonos con que su pelea contra Absalom es curiosa y bastante desagradable. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Hace ratito mencionamos un posible foreshadowing del Double Jumble en la pelea de Sanji contra Pearl, pero aquí es donde realmente estaba la justificación que tuvo ese poder durante mucho tiempo, es decir, la pelea de Sanji contra el tipo de los fideos del Cypher Pole en el arco de Water 7. En aquel entonces el cocinero se había infiltrado en el tren que trasladó a Nico Robin, y esto le hizo pelear contra varios agentes del gobierno, entre ellos el imbécil este que se sacaba fideos de la nariz. Y bueno, como si eso no fuera lo suficientemente particular, Oda le dibujó unos patines con los que se movía por todo el lugar, los cuales generaban la suficiente fricción con sus ruedas como para crear combustión espontánea. Esto le dio la idea en un principio a Sanji de crear posteriormente su Double Jumble, ya que recordemos que antes del salto temporal él giraba sobre sí mismo hasta incendiar a su pierna. Dicho lo cual, más allá de esto, la pelea también fue interesante, puesto que vimos a Sanji pelear con cuchillos de cocina para cortar los fideos del tipo, emulando un poco el estilo de combate de Zoro, por lo que no se puede negar que esta pelea fue bastante ingeniosa. Whole Cake Island fue un arco bastante importante para Sanji, esto porque se nos desarrolló mucho a través de un segundo trasfondo que tuvo con su familia biológica, los del Germa 66, con los cuales tuvo un par de peleas, primero contra sus hermanos y luego contra el propio Judge, su padre biológico. Y bueno, en este puesto englobaré ambas porque tampoco fue que se extendieran mucho que digamos, pero sí que sirvieron para construirnos un momentazo posterior en donde Sanji les salvó la vida luego de que fueran capturados en su boda por los piratas dulces. Recordemos que estos últimos les querían liquidar a todos para quedar con sus fuerzas militares. En ese momento Sanji llegó al rescate y les liberó a todos, demostrando que él era lo suficientemente God como para ayudarles a pesar de que estos le hayan hecho de su vida un infierno, y como no, para pagarle con la misma moneda a su querida hermana Reiyu, quien sí que le ayudó cuando ambos eran niños. Como les dije, todos estos enfrentamientos sirvieron para que luego tuviera más peso verle la cara a Judge cuando el hijo al que rechazó le demostró que nunca fue un inútil y que cometió un gran error al tratarle mal por ser distinto. Sanji podrá no haber ganado su pelea contra su padre, pero sí que se ganó este épico momento a posteriori. A partir de este momento se empezarán a sentir esas maravillosas cosas que demuestran que Sanji es un personaje bastante bien escrito en cuanto a estándares de One Piece respecta, y para demostrarlo les traigo la pelea que tuvo contra los animales del Baroque Works en Little Garden, ya saben, la nutria y el cuervo ese. Verán, como pelea esto no fue la gran cosa, puesto que el cocinero se los despachó rápidamente. Sin embargo, todo esto se generó porque el cocinero había tenido una charla con Crocodile en donde se hizo pasar por Mr. 3 y le extrajo información valiosa al Shichibukai. Posteriormente, luego de que este le descubriera, mandó a los
los animales al liquidarlo, pero el cocinero se los papeó y tras hacerlo encontró el Eternal Pose que les indicó el camino hacia el reino desértico. Vamos, que aquí Sanji sirvió de forma perfecta como el comodín de la banda, anteponiéndose a varios problemas que como conjunto debían solucionar y consiguiendo información valiosa para el desarrollo de la trama. Puede que en cuanto a espectacularidad esta pelea no sea la gran cosa, pero a nivel narrativo tuvo bastante valor para la historia en aquel entonces. No digas mamadas, Mary Jane. Y antes de continuar con el video, por aquí les estaré dejando otro en donde les resumí y analicé toda la historia de Sanji. Ahí explico a mucha más profundidad el desarrollo del personaje. Échenle un ojo, que seguro que les gustará. Dressrosa fue el primer arco en donde la banda de los Mugiwara se dividió en el Nuevo Mundo, cosa que sería posteriormente algo común ya que a Oda se le facilita un montón usarlos por separado. Pero bueno, en este arco Sanji se fue junto a Nami y algunos otros más en dirección a Zou, esto porque tenían al barco de Big Mom persiguiéndoles y porque además tener a César Clown les hacía objetivo de Doflamingo. Y esto nos lleva al enfrentamiento que tuvo Sanji contra el Shichibukai, el cual fue más bien un one shot de parte del usuario de la fruta de los hilos, quien sin mucho problema detuvo una de sus patadas con el Diablo Jumble y luego le derrotó contraatacándole con sus hilos cortantes. Pero ¿por qué semejante humillación está tan alta en el orden del video? Pues simple, esto es proporcional a lo que se ganó gracias a la intervención del cocinero en ese momento. Doflamingo iba con intenciones de aniquilar al Thousand Sunny y a todos los que allí se encontraban luego de quitarles a César, pero Sanji evitó todo eso ganando unos segundos que sirvieron para que Lo pudiera sacar al barco del alcance del Shichibukai. Vamos, que sin estas dos aportaciones la mitad de la banda actualmente estaría con San Pedro. Y uno se preguntará, ¿pero era necesario que le humillaran de esa manera? Pues un poco sí, porque algún personaje poderoso debía ser derrotado por Doflamingo para hypearnos el nivel de poder que tenía en aquel entonces. Y como existe cierta promesa que hizo cierto personaje hace mucho tiempo que le impide perder de forma narrativa, digamos que el cocinero tuvo que pagar los platos rotos para que el récord del invicto de cierto personaje no se viera manchado, ya que alguno de ellos dos era el que debía caer ante Doflamingo en esa situación. Pero bueno, Sanji siendo el soporte perfecto de la banda nuevamente. Nada nuevo en el barrio. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, espérate. ¡Qué sorpresa! Dios mío, esto parece un meme, pero sí, ahora tenemos otra derrota del cocinero, solo que ahora a manos de Enel. Aquí básicamente ocurrió lo mismo que en el puesto anterior. Sanji se sacrificó por su nakama luchando contra el villano de turno. En este caso fueron Usopp y Nami quienes iban a ser liquidados por un rayo del usuario de la logia de la electricidad. Y Oda aprovechó la oportunidad para demostrarnos su poder haciendo que se one-shoteara a uno de los miembros más fuertes de la tripulación. No obstante, lo que hace mejor esta pelea que a la anterior es un momentazo épico de Sanji agradeciéndole por prenderle su cigarrillo luego de sobrevivir el ataque, cosa que fue de la mano con ese irrespeto que el trío monstruoso demostró tener a la figura de deidad que Enel intentaba recrear sobre sí mismo en la Isla del Cielo. Vamos, que a los tres se la pelaba que Enel se creyera un dios. Sumado a esto, también debemos destacar que Sanji aprovechó el momento para sabotear el Arca Maxim, situación que hizo que el conjunto protagónico ganara segundos de oro durante el clímax del arco cuando esta falló y Enel la tuvo que reparar. Ahora pasemos a Enies Lobby, ya que ahí Sanji tuvo la mala suerte de cruzarse con Califa en un principio, y se vio obligado a tener que enfrentarla para intentar obtener la llave que podría haber liberado a Robin de sus esposas, pero claro, debido a los valores que el personaje tiene inculcado desde chico no podía pegarle a las mujeres, razón por la cual fracasó estrepitosamente siendo derrotado en esa oportunidad por la gente del gobierno. Y bueno, este resultado tiene una justificación, ya que más adelante se nos desarrollaría mucho más la postura que tiene Sanji a través de su trasfondo que tuvo con su familia adoptiva, puesto que él idealiza la figura de las féminas porque las únicas que fueron buenas en aquel entonces con él eran justamente mujeres. Sí, sé que esto no está bien, pero narrativamente justifica que Sanji sea así, por lo que tiene valor dentro de la historia. Por otro lado, esta pelea también nos servirá para desarrollarnos un poco más al personaje, el cual tuvo que aceptar en aquel entonces a regañadientes la ayuda de Nami, ya que sabía que esta al intervenir se estaría exponiendo al peligro. Pero toda esta trama de él con las mujeres la continuaremos ya mismo. Y es que volvemos a Wano, pero ahora nos centraremos en Onigashima, puesto que ahí vimos cómo Sanji fue secuestrado por Black Maria. Y verán, cuento esto como un enfrentamiento porque aquí literalmente Sanji volvió a perder cuando una mujer intentó pelear contra él. Sin embargo, como ya les comenté antes, esto complementa lo que vimos previamente en Enies Lobby con Califa, ya que si antes Sanji no estaba del todo contento con que Nami le cubriera, ahora veríamos cómo activamente el cocinero le pidió ayuda a Nico Robin. Esto haciendo un paralelismo de la propia viñeta de la arqueóloga pidiéndole ayuda a sus nakamas
cama en Enies Lobby, solo que ahora era Sanji quien requería ser salvado, y como no podría ser de otra manera, su Nakama fue y le rescató, destacando lo bien que se sentía porque confiar en ella para eso, demostrando así que fue un paso hacia adelante que dio el rubio en su desarrollo. Todo esto gracias al evento canónico que tuvo en Whole Cake, donde a la fuerza aprendió que debía confiar ciegamente en sus compañeros, así tal cual como ellos confiaban en él cuando necesitaban que éste les ayudara. Puede que esta vaina como pelea no tenga mucho valor, o que sea otra derrota para Sanji, pero no se puede negar que fue el abrebocas perfecto para la peleaza que tuvieron Robin contra la Tobiropo, y todo esto en parte por el momentazo que nos dejaron ambos compañeros previo a que esta se diera. Joder, esto sí es cine. Pero rompamos esta racha de derrotas y vayámonos a Arlong Park, puesto que ahí el cocinero de la banda se enfrentó a Kurobi, el usuario del karate Gyojin y supuesto subordinado más poderoso de Arlong. Verán, en esta oportunidad Sanji tenía una prioridad, y esa era la de salvar a su capitán, el cual se encontraba bajo el agua debido a que Arlong le lanzó hasta ahí. Esto le llevó a zambullirse para intentar sacarle del lugar, cosa que le puso en serios problemas, ya que Kurobi aprovechó esa oportunidad para perseguirle y meterle tremenda paliza submarina al cocinero. Claro, en un principio esta pelea estaba a favor del Gyojin, y no es para menos, puesto que literalmente estaban en un entorno súper favorable para él, y donde Sanji veía sus capacidades extremadamente limitadas. Por lo mismo tiene muchísimo valor que este le haya podido aguantar y sobrevivir la papeada hasta salir nuevamente a la superficie, donde sí se pudo desquitar de su enemigo metiéndole un combo de patadas con el que literalmente le hizo un 100-0, dejándole así fuera de combate. Posteriormente, mientras Zoro entretuvo a Arlong, este volvió al agua y sacó a Luffy, siendo esta pelea una demostración perfecta de lo que es Sanji, un tipo que tanquea, luego papea y por último ayuda a sus compañeros, aunque bueno, el orden puede llegar a variar. Sin salirnos del East Blue volvemos al Baratie, puesto que aquí Sanji, luego de haber sido superado por Pearl, se enfrentó a Gin, el mismo tipo al que le había salvado la vida dándole comida gratis, cosa que tuvo bastante peso en este enfrentamiento, ya que si bien es cierto que ese pirata superaba a Sanji en cuanto a poder en ese momento puntual, no pudo atreverse a eliminarlo por el gran favor que este le había hecho previamente, dejándonos esa moraleja bastante hermosa que nos demuestra el valor incalculable que tienen los alimentos en situaciones de necesidad. Es por esta razón que me parece que esta pelea tiene mucho peso en la historia, ya que One Piece no deja de ser una obra que le da bastante importancia a las enseñanzas que transmite. Dicho lo cual, coreográficamente esta batalla es bastante interesante, y la conclusión de la misma con Gin siendo derrotado por su propio capitán tuvo bastante peso posteriormente en el cierre de la pelea de Luffy contra Krieg, ya que determinó la postura que tendría el propio Gin con su capitán. Vamos, que nos llevamos enseñanza doble. La primera es la de que hay que valorar a quienes están dispuestos a compartir sus alimentos con nosotros, y la segunda es que un buen líder siempre debe velar por el bienestar de sus subordinados, ya que si no, estos acabarán siendo su propia perdición. Te voy a decir lo que obtienes. Obtienes lo que putas mereces. Pero antes de continuar, por aquí les estaré dejando un video en donde les organicé a los Mugiwara del peor hasta el mejor, esto tomando en cuenta sus aportaciones en la obra a nivel general. Échenle un ojo que con eso me apoyan un montón. Y ahora avanzamos en la historia hasta el arco en donde la mayoría de los miembros de la banda recibieron su primer gran power-up, Enies Lobby, siendo Sanji uno de ellos. Ahí, como ya les mencioné hace rato, el cocinero tomó la inspiración generada por la fricción de los patines que hacen combustión espontánea y recreó esto a su manera, creando así al Diable Jumble, el cual le sirvió para que superara la defensa del Tenkai que usaba Yabra, su rival en el arco. En un principio este tipo le aguantaba bastante bien los ataques al rubio, ya que tenía un buen dominio del Rokushiki en general, y también tenía una fruta Zoan, que como ya sabemos le otorga resistencia a sus usuarios. No obstante, esto no fue suficiente para aguantar las llamas de la pasión de Sanji, las cuales fueron aplicadas de forma directa en su cuerpo a través de las patadas del cocinero. Este arco hizo que el trío monstruoso fuera aún más épico de lo que ya era gracias a sus power-ups, y por lo mismo esta pelea merece estar en el puesto número 3 del top. Casualmente el puesto número 2 de las mejores peleas de Sanji es ocupado por la que tuvo contra Mr. 2, o mejor conocido como Bon Clay, nuestro Okama favorito. Esta batalla ocurrió en Arabasta. Ahí el sombrero de paja evitó que el que en aquel entonces era miembro del Baroque Works eliminara a Vivi, dando inicio a una batalla sumamente accidentada en donde Bon Clay descubrió que Sanji no podía pelearse contra las mujeres. Posteriormente aprovechó esa debilidad para tomar la apariencia de Nami, evitando así que el cocinero le atacara. No obstante, esta estrategia no le duró mucho, ya que en una demostración de ingenio
ingenio de parte del ceja rizada, este descubrió que el usuario de la Mane Mane debía desactivar esa apariencia justo antes de atacarle, cosa que le permitió anteponerse a esto y clavarle un montón de patadas antes de que eso ocurriera. Esto dio inicio al tramo final de la pelea, donde Bon Clay utilizó una especie de puntas de ganso en sus pies para intentar perforar al cocinero con sus patadas. Sanji por su parte peleó sin ningún tipo de freno, teniendo así un duelo de patadas con una coreografía brutal que concluyó en un cruce de ataques final en donde Sanji se quedó con la victoria gracias a su resistencia. Ahora, si querían que eso fue genial, pues déjenme decirles que el momento épico apenas empieza, ya que Bon Chan se pensó que por haber sido derrotado, Sanji le remataría mandándole al otro barrio. Sin embargo, nuestro rubio se sintió bastante bien peleando contra él y en su lugar le demostró respeto, dejándole vivir y enalteciendo su nivel de combate. Esto dejó a Bon Clay sumamente conmovido, cosa que sirvió para que más adelante se motivara a hacer esta maravilla. Estas son las cosas que genera Sanji en la historia, y por eso es tan buen personaje. Pelea digna merecedora de la medalla de plata. Eso sí que es místico, compadre. Aquí debo sincerarme con ustedes, ya que quien lleve mucho tiempo siguiéndome podría recordar que en un principio la pelea de Sanji contra Queen no me gustó, pero esto en parte se debió a que me esperaba un enfrentamiento más épico del personaje. Sin embargo, con el tiempo he sabido valorarla más, puesto que si bien es cierto que sigue teniendo sus cosas malas, como por ejemplo el ritmo tan accidentado que tuvo en un inicio con Sanji siendo perseguido por Queen para que se pusiera el puto traje, pero bueno, a escalas generales es innegable que por los puntos fuertes es la mejor pelea que Sanji ha tenido hasta ahora, ya que en ella vimos una evolución increíble por parte del cocinero respecto a su situación con el yerma. Primero porque rompió el traje, rechazando esa ayuda de su familia, ya que si quería ganar esa pelea debía hacerlo como un tripulante de los Mugiwara y no como un Beansmoke. Y luego porque también dejó su orgullo de lado y asumió cualquier destino que tuviera al despertar totalmente sus genes, diciéndole a Zoro que le liquidara si es que dejaba de ser el mismo. Pero eso sí, no sin antes encargarse del enemigo que tenía al frente. No obstante, toda esta situación se esclareció cuando se dio cuenta que él nunca había perdido su humanidad producto a ello, y al estar completamente motivado combinó sus recién despertados genes con su haki de armadura, cosa que le permitió elevar la temperatura de las llamas de sus piernas hasta el punto en el que se volvieron azules, creando así el Ifrit Jumble, que es el nivel siguiente al Diablo Jumble. Con él derrotó por completo a Queen, quien no pudo ni ver de dónde le venían las patadas, ya que Sanji se volvió tan rápido que era invisible al moverse, demostrando así que no necesitaba un traje si quería obtener esa habilidad. Definitivamente esta pelea aprovecha un montón las tramas que el personaje tenía, su tema con las mujeres, el anhelo por la invisibilidad, todo el conflicto con su familia biológica, el respeto que le tiene a Zoro, la lealtad total a su capitán. No, hermano, por mucho que tenga un inicio olvidable, esta pelea es definitivamente la mejor de Kurohashi no Sanji. Y bueno gente, estas fueron todas las peleas de Sanji organizadas desde la peor hasta la mejor. Puede que haga falta alguna que otra que no fuera tan importante, pero quédense con la idea de que a nivel general las más trascendentales están aquí presentes. Déjenme en los comentarios cuál fue su favorita. Yo por mi parte les dejaré por aquí un video en donde hice exactamente lo mismo pero con las peleas de Zoro. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.